Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Isaac y al Laboratorio de Problemas Estructurales por la oportunidad que nos dan. Y pues en esta ocasión pues queremos presentar el tema sobre marginación y homicidios. Es un tema que hemos comenzado a estudiar. Actualmente nos encontramos en la etapa de repensar un modelo econométrico que nos sirva para explicar mejor esta relación. Aquí presentamos algunos avances de lo que hemos hecho en la materia y pues voy a ceder en este momento la palabra al doctor Humberto. Bueno, pues me sumo al agradecimiento del profesor Cristian. Este trabajo, como bien lo menciona, tiene que ver con un interés por desentrañar una relación que hay entre dos variables que son parte de la realidad estructural mexicana. Por un lado, la marginación. La marginación es un concepto muy amplio, pero que nos habla fundamentalmente de una cuestión de desventajas, de desigualdades. Y por otro lado tenemos una cuestión de homicidios, que es un fenómeno que ha lastimado a nuestro país, por lo menos desde 2007. Ya desde ahí podemos rastrear un incremento en el número de homicidios que se cuentan en este país. Nos reacomodamos aquí, espero que ya me escuchen mejor. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, retomando lo que veníamos platicando, decíamos que estamos en una situación muy lastimosa para México. Hablamos de una realidad de marginación que se vincula con un tema de exclusión y desventajas. Y luego, por otro lado, también hablamos de un fenómeno que tiene una afectación directa sobre el bienestar colectivo. Esto quiere decir que no solamente hay una implicación para la víctima, sino que también esto genera efectos alrededor. Y esto quiere decir que eso puede inhibirnos en la manera en que nosotros nos incorporamos, colaboramos y formamos parte del proceso productivo en la economía. Entonces, como yo hace un momento yo mencionaba, desde 2007 podemos identificar que en México la tasa de homicidios se ha incrementado, aunque hemos tenido algunas reducciones, como veremos más adelante. Sin embargo, la tendencia es al alza. ¿Y esto por qué sucede? Hay que recordar que desde 2007 entra en juego un acontecimiento político muy importante en el país, que es la guerra contra el narcotráfico. Y esta guerra contra el narcotráfico desencadena una ola de violencia muy fuerte en el país. Esto se va a traducir paulatinamente en un mayor número de homicidios. Ahora, adicionalmente, tenemos que entender que los homicidios no son una cuestión propiamente aleatoria en este país. O sea, no es simplemente que en cualquier lugar del país puede ocurrir. Por el contrario, comenzamos a ver a lo largo del tiempo que hay entidades que están registrando más homicidios a lo largo del tiempo. Por lo menos desde 2015 hasta 2019, hemos identificado que en entidades como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Chihuahua y el Estado de México, se registran las mayores tasas de homicidios. Entonces, la manera en cómo se dispersan geográficamente estos homicidios nos puede dar un indicio de que esto podría relacionarse, este fenómeno del homicidio podría estar relacionado también con este correlato de las realidades materiales que cada región enfrenta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede dar la pista para decir, bueno, ¿será acaso que los niveles de exclusión, desigualdad, privaciones podrían estar relacionados con esta conducta potencialmente negativa para una sociedad?
Y eso es lo que nos va a llevar a plantearnos el objetivo de esta investigación. Este objetivo es analizar el vínculo entre el grado de marginación social y la tasa de homicidios en México, considerando 3 momentos a lo largo del tiempo. Si nosotros identificamos que en 2007 empieza esta tendencia al alza, podríamos haberlo tomado como un punto de partida, pero cuando pensamos en la marginación, pues los índices que tenemos disponibles, y por cuestión de homologar fechas, pues lo tomamos como este punto de partida, ¿no? Empezamos en 2010, consideramos 2015 y continuamos con 2020. Son 3 momentos a lo largo del tiempo que nos van a dar esta continuidad para saber si esta variable de marginación podría vincularse o relacionarse con la tasa de homicidios. ¿Por qué podría existir esa relación? Nosotros lo pensamos de esta forma. La marginación es una variable que nos habla de un contexto de desigualdades, privaciones y desventajas, como ya previamente lo mencionaba. Esta situación, a medida que se hace más fuerte, es decir, a medida que crece la marginación, podría ser un indicio, podría ser un estímulo para que aquellas personas en situación de desventaja se vean orilladas a cometer conductas, ¿sí?, en contra de la sociedad, ¿sí? Esto quiere decir que la marginación podría llevar primero a un escenario en donde la criminalidad es lo que define, ¿no?, lo que define la respuesta a todo este entorno de dificultades y vulnerabilidad. Y a su vez, este nivel de criminalidad es el que podría, a medida que crece, orientar a los individuos a llevar a cabo este acto más extremo de violencia, que es el homicidio, ¿no? Entonces, esta variable de marginación al final es un reflejo, ¿no?, un reflejo de lo que le pasa a todo nuestro sistema económico y que se va a expresar de manera que deja fuera a algunas personas, ¿sí?, las deja fuera en todo este proceso productivo, y estas personas, en la manera en que tienen que resolver sus necesidades cotidianas y hacerle frente a todo lo que tienen que cubrir día con día, pues no hay otro camino que el de la criminalidad, y esto se va traduciendo en más homicidios. Entonces, hay que partir de este hecho. El homicidio tiene especial importancia en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la prosperidad y las privaciones materiales. ¿Cómo podemos pensar el homicidio desde la teoría económica? Ya tenemos un primer antecedente, un trabajo seminal, pionero, de Gary Becker en los 60. En estos años, Gary Becker propone un análisis de tipo costo-beneficio para poder entender la conducta de los infractores, que en este caso serían los criminales. No es un modelo que se enfoque propiamente en el homicidio, sino en una multiplicidad de crímenes. Y el razonamiento, pues bueno, estamos bajo este marco de pensamiento neoclásico que nos diría que el infractor lo que está buscando es encontrar aquella actividad de donde va a poder extraer mayores ganancias, superando el costo no solamente de ser capturado por la policía, sino de ser juzgado por un tribunal, ¿no?, por ejemplo. Entonces, es un modelo que se va a concentrar en el infractor y que de alguna manera va a ser de gran ayuda para las autoridades, para que puedan identificar cuáles son los tipos de crímenes que deben cuidar más, es decir, aquellos que debe prevenir, o bien a cuáles asignarles mayores niveles de presupuesto, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué nos dice este modelo con respecto a las víctimas? Realmente este modelo no nos dice mucho. O sea, en realidad se va a concentrar más en la acción del infractor que en la acción
digamos que en la consecuencia más claramente, ¿no? Entonces, como no nos dice exactamente qué pasa con la víctima, tenemos aquí que buscar la manera de encontrar las relaciones, ¿no? Las relaciones de interés. Cuando hacemos la revisión de la literatura, ¿ante qué nos encontramos? Vamos a encontrar 3 líneas fundamentales. La primera tiene que ver con el ciclo económico, es decir, que la actividad económica a lo largo del tiempo nos dice más o menos cómo va a ser la conducta de los infractores y cómo se van cometiendo determinados delitos. Lo que se ha observado, por ejemplo, en Colombia, es que en periodos de expansión económica, los delitos que más se cometen son delitos contra la propiedad. En otras palabras, se cometen delitos como robos. En cambio, cuando estamos en los periodos de crisis, los delitos se cometen contra la salud. Y estos delitos son los homicidios. Cuando se estudia la pobreza o las tasas de pobreza, lo que se ha encontrado es que las localidades que enfrentan mayores tasas de pobreza estimulan a que sus habitantes salgan, ¿sí? Es decir, estimula flujos migratorios, estimula que salgan y se instalen en otras localidades de mayor nivel de riqueza, y con ello lo que se provoca en última instancia es que los infractores de las localidades pobres se trasladen a las localidades de mayores ingresos, y por consecuencia las localidades con mayores ingresos sean las más peligrosas, o por lo menos las que tengan mayores niveles de violencia entre estas manifestaciones, mayores niveles de homicidios. Sin embargo, cuando lo vamos viendo en otros países, incluido ya México, resulta que la pobreza no tiene efectos, o bien no tiene efectos sobre la tasa de homicidios, o se han llegado a encontrar algunas relaciones contraintuitivas, ¿no? En donde nos dicen que mientras menos pobreza, más homicidios, o lo contrario. O sea, no hay claridad con respecto a la evidencia estadística en este caso. ¿Qué pasa con la otra línea de investigación, que es la de desigualdad? Pasa más o menos lo mismo. Tenemos resultados contraintuitivos. Sin embargo, se ha identificado en México que los municipios que presentan mayores tasas o niveles de desigualdad también van a ser aquellos que tienen mayores tasas de homicidios. Entonces, continuando con este tema, nosotros tenemos que encontrar una manera de entrarle a este tema, ¿no? Aportando una alternativa, ¿no? a las 3 que ya hemos mencionado. Yo decía ciclo económico, pobreza y desigualdad. Bueno, queda una línea ahí, que es la línea de la marginación social. Y la marginación social es conveniente explorar porque tenemos disponible un indicador que publica el Consejo Nacional de Población, tal cual es el índice de marginación social, que lo publica con una periodicidad de cada 5 años. Y este índice lo que nos permite es obtener datos a nivel estatal, a nivel municipal, localidad incluso, sobre un conjunto de dimensiones que son relevantes desde un punto de vista económico, porque nos habla de carencias sanitarias, educativas, patrimoniales e incluso monetarias. Entonces, con este indicador tenemos una representación muy completa, ¿no? Muy robusta del entorno en el que se desenvuelven los individuos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos obtener información sobre los homicidios? Aquí hay que tener claro que en México por lo menos tenemos 3 fuentes, una con la Secretaría de Salud, otra con la Secretaría de Seguridad Pública, pero sobre todo vamos a tener una, que es la del INEGI, la base de defunciones generales, en donde nosotros podemos obtener los mejores datos. Esta base va a recopilar datos sobre defunciones violentas, se actualiza cada año y se construye con base en los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud.
En este caso, cuando se trata de una muerte que haya implicado alguna intencionalidad por algún factor externo, un médico legista determina la intencionalidad del evento y la clasifica como accidente, suicidio, homicidio u otros, ¿no? Que son las operaciones legales y de guerras. Entonces, esta base nos es bastante útil porque nos permite identificar directamente los homicidios. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos datos, para los 3 cortes que hemos mencionado, construimos una base de datos que nos permita identificar las características de la víctima. Estas características son, por ejemplo, la edad, el grado de escolaridad, si la víctima proviene de una localidad rural o urbana, entre otros aspectos. Pero fundamentalmente lo que nos permite es identificar por lo menos individuos de 10 años y más que han fallecido a causa de este homicidio que ha sido confirmado por un médico legista. Para 2010 tenemos una muestra de 20.027 víctimas. En el siguiente corte tenemos 16.088 y en 2020 cerramos con casi 29.061 homicidios. Lo que estamos viendo, en pocas palabras, es que 2010 resulta un año muy violento en términos de homicidios. 2015 presenta una reducción, pero nuevamente en 2020 vamos a ver el repunte. Como vemos en la siguiente gráfica, vamos a observar en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar cómo se distribuyen estos homicidios por grado de marginación. Vamos a ver que el grado de marginación puede ser muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En 2010, la mayor parte de los homicidios se cometieron en localidades con grados de marginación entre muy bajo y bajo. En 2015, la relación se cambia, ¿no? O sea, se va más hacia los niveles con alta y muy alta marginación, aunque el nivel de baja marginación sigue siendo elevado. 2020, otra vez, vuelve a concentrarse en localidades con muy bajos niveles de marginación. O sea, estos niveles de baja marginación los podríamos asociar quizás con localidades con altos ingresos y menos privaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que a menor marginación, mayor tasa de homicidios. En la gráfica de la derecha lo que vemos es la escolaridad de la víctima, relacionándolo con la tasa de homicidios a nivel municipal por cada 10,000 habitantes. Y lo que observamos en ella es que los homicidios se están concentrando en individuos que cuentan por lo menos con la educación básica, ya con estudios de bachillerato, en 2010. En 2015 ya tenemos un comportamiento un poco más uniforme entre las diferentes categorías y luego en 2020 esto cambia y se concentra ahora en individuos sin escolaridad o con educación básica, ya sea incompleta o completa. O sea, se comienza a enfocar en individuos con menores niveles de acumulación de escolaridad. En las siguientes gráficas vamos a ver simplemente una confirmación de algo que ya la literatura nos dice, y es que este va a ser un fenómeno que afecta fundamentalmente a los hombres, ¿sí? Y esto lo vamos a corroborar en cada uno de los cortes que estamos manejando, aunque 2020 comienza a nivelarse un poco la diferencia, ¿no? Y luego, en términos de la localidad urbano-rural, también confirmamos de alguna manera lo que también nos dice la literatura, que este va a ser un fenómeno fundamentalmente urbano, aunque 2015 es un año muy particular. 2015 resulta que concentra la mayor cantidad de muertes en el país en localidades rurales. Entonces, con base en este preámbulo, lo que podemos decir es que, por un lado, el homicidio nos habla de una realidad
muy lastimosa para México, que podría estar vinculado con estos niveles de marginación, en donde al final lo que estamos diciendo es que las desventajas socioeconómicas y demográficas podrían estarse relacionando directamente con las mayores expresiones de violencia que hay en el país. Entonces, le cedo la palabra al doctor Cristian, quien les va a platicar un poco más ya en términos de las relaciones estadísticas que hay entre estas dos variables. Bueno, bien. Bueno, pues antes de hacer un análisis multivariante, pues primero quisimos concentrarnos en la relación específica entre la tasa de homicidios y el índice de marginación, considerando que el índice de marginación puede ser la principal variable explicativa. De hecho, esa es la hipótesis que testamos con esos dos datos. Como parte del experimento, analizamos esta relación de dos formas. Primero, en una forma lineal y luego en una forma no lineal. Bueno, comenzando con el análisis de correlación lineal en cada uno de los cortes, pues bueno, lo primero que quiero señalar es que la correlación es débil. Si analizamos el valor de los coeficientes, pues es cero prácticamente, ¿sí? Entonces, ello nos da indicios de que esta correlación puede ser débil, ¿sí? También observamos que hay un cambio en la relación estadística entre 2010 y 2015. Es decir, en 2010 la correlación que observamos sugiere que a mayor marginación se daban más homicidios, pero en 2015 y 2020 el cambio se vuelve negativo, es decir, que en los municipios en donde existe menor marginación, ¿sí?, ocurren más homicidios, ¿sí? Y entonces, pues eso nos lleva a seguir indagando y tratar de explicar por qué esta relación que a priori parece contraintuitiva. Bueno, aquí presentamos de manera más gráfica estos índices de correlación y podemos ver esto que mencionaba. Por un lado, digamos el bajo coeficiente, ¿no? La relación débil que hay, y también por otro lado el cambio dependiente. Estoy tratando de señalar con el cursor la gráfica de 2015, que es precisamente la que nos muestra este cambio, ¿sí?, al pasar a una relación negativa, ¿sí?, y 2020 la mantiene, ¿no? Aunque más baja, sigue observando esta relación negativa. Entonces, eso nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con la marginación? ¿Hubo algún cambio que nos pueda ayudar a determinar o a explicar más bien por qué este cambio tan drástico en la pendiente y en la relación estadística que estamos observando? Bueno, y lo que podemos observar por medio de estos histogramas del índice de marginación por municipio es que también hay un cambio en esta distribución. Mientras que en 2010 la distribución, todas las distribuciones tienen un sesgo hacia la izquierda y la de 2010 es muy achaparrada. Pero si nosotros observamos las de 2015 y 2020, vemos que respecto a su forma son más altas. Y esto, en primer lugar, nos indica que ha habido un cambio, ¿sí?, en los niveles de marginación de los homicidios. Concretamente, observamos que algunos municipios pasaron de un grado de marginación muy alto a uno inferior. Hay un gran cambio en esa parte. Sin embargo, bueno, se sigue manteniendo esta dispersión. Seguimos observando municipios con muy alta marginación, los cuales se encuentran más cercanos al origen, más cercanos a cero, y los que se alejan más son los que tienen menos marginación. Pero, ¿por qué es tan baja esta correlación y por qué, pues, parece ser muy contraintuitiva? Bueno, lo primero que hicimos es que empezamos a controlar por estados, empezamos a revisar algunos estados que durante el periodo 2009-2020 registraron un mayor número de homicidios, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos a Baja California con sus 5 municipios. Aquí tenemos a
Guanajuato, perdón, con sus municipios, y aquí tenemos a Chihuahua, ¿no? Y entonces lo que observamos, por ejemplo, en el caso de Baja California, pues que aparentemente hay una relación más marcada en el sentido de que entre, digamos, menos marginación existen en los municipios, pues la tasa de homicidios tiende a disminuir. Pero cuando analizamos el caso de Guanajuato, pues parece que esa relación no se observa. Parece que hay una diferencia entre estados y que probablemente haya otros factores que tienden a condicionar el comportamiento de las tasas de homicidio, ¿sí? Y la relación específica que estamos analizando. Esta gráfica que se encuentra en medio es precisamente la de Chihuahua y sus municipios. Y de la misma manera que en Guanajuato observamos una dispersión mayor, ¿sí? de la tasa de homicidio por municipio alrededor de esta línea de tendencia que consideramos. ¿Qué pasa con aquellas entidades que también registran altas tasas de homicidio, pero que se encuentran en el sur? O sea, ¿qué pasa concretamente con el estado de Oaxaca, que lo tengo aquí a la izquierda de la diapositiva? ¿Y qué pasa con el estado de Chiapas, que es otro que de entrada son estados que tienen municipios con muy altos grados de marginación, se encuentran muy al sur, pero también observamos que las tasas de homicidio son muy altas, ¿sí? Son muy altas y pues se observa una gran dispersión. Hay una gran dispersión que pues de entrada nos plantea, ¿sí? Un cuestionamiento sobre esta hipótesis que estábamos considerando y que es de sentido común asociar la marginación a los homicidios. Bueno, hicimos un pequeño control por sexo, ¿sí? Controlamos el sexo, la edad e incluso los asesinatos que ocurrieron por arma de fuego. Así que simplemente nos concentramos ya en la base de 2020, en primer lugar porque las tres bases muestran una cosa: alrededor de 3/4 de los homicidios están relacionados con armas de fuego, ¿sí? Ese patrón se repite en todas estas bases que hemos visto y bueno, pues, por ello es que nos concentramos directamente en 2020. No cambia demasiado la distribución del homicidio de acuerdo al grado de agresión. Pues observamos que la más importante pues, es el arma de fuego, ¿sí? Con 76%, le sigue las agresiones con objetos portantes, ¿sí? Y bueno, ahí podríamos considerar a los estrangulamientos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que sabemos cuál es, digamos, la agresión más común en estos homicidios que hemos observado, pues aquí a continuación hacemos un pequeño correlación controlando, pues primero el sexo, diferenciamos por sexo y consideramos primero a todos los hombres que fueron asesinados con un arma de fuego. Pues bueno, la correlación es negativa, ¿sí? Mostrando este patrón que encontramos, este cambio de signo, pero sigue siendo baja. En el caso de las mujeres, que es el cuadro que está aquí abajo, pues también observamos esa relación negativa. El índice es un poco más bajo, ¿sí? Lo que plantea que es un fenómeno que afecta principalmente a los hombres. Después, a la derecha tenemos otros dos cuadros y controlamos la edad y, digamos, la causa de la muerte. Y este primer cuadro que estoy tratando de señalar con el cursor, lo que está mostrando son la correlación, ¿sí? Entre aquellos hombres que eran mayores de 12 y eran menores de 65 años, aquí se me fue un 12, ¿sí? Y que además murieron, ¿sí? Por la causa de muerte fue un arma de fuego, ¿sí? Estos homicidios se originaron por un arma de fuego. Bueno, la correlación sube un poco más, ¿sí? Está cercana al punto 10, pero bueno, sigue siendo débil. Y en el caso de las mujeres también sube, aunque bueno, mencionando que es un poco inferior por la cuestión de que el homicidio afecta fundamentalmente al hombre. Y bueno, entonces en este siguiente proceso de investigación, pues probamos con algunas correlaciones no lineales. Entonces lo que hicimos fue nuevamente
reconfigurar un poco las variables y en este caso creamos una variable dicotómica. La variable dependiente es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando la muerte que estamos observando ocurrió por un homicidio y el valor de 0 cuando ocurrió por alguna otra causa violenta. No lo mencioné, pero estamos hablando de individuos. Es una base que está estudiando individuos, son microdatos. Bueno, entonces aquí la variable se vuelve categórica y analizamos, hacemos una prueba primero considerando a la variable dependiente que es esta muerte por homicidio y el grado de marginación con sus diferentes estratos de marginación, ¿sí? Tomando como referencia la marginación más baja, ¿sí? Aquí presentamos el coeficiente que está asociado a una marginación baja, una marginación media, una marginación alta y muy alta. Es decir, los coeficientes muestran digamos, la intensidad de la marginación y su respectivo coeficiente. Pues bueno, lo que observamos aquí es que aparentemente hay una relación positiva, ¿sí? Esto nos estaría diciendo que la intensidad de la marginación podría explicar la probabilidad de que ocurriera un homicidio, ¿sí? Pero nuevamente observamos que el coeficiente es débil, ¿no? Es relativamente bajo. Hicimos una prueba considerando al porcentaje de la población que gana hasta 2 salarios mínimos por municipio, y aquí lo incluimos, ¿no? Y entonces observamos que pues también hay una relación positiva, es mucho más baja que la relación de que los coeficientes de la marginación, ¿sí? Y además significativa, ¿sí? Y finalmente probamos con el índice de Gini, ¿sí? También está disponible el índice de Gini y nos permite identificar, digamos, esta distribución de la riqueza entre los municipios y pues fue lo que hicimos. Entonces, aquí observamos que la relación es contraintuitiva, ¿no? Lo que nos diría que a menor desigualdad hay más homicidios y además la relación pues, no es estadísticamente significativa y el valor del coeficiente es muy cercano a 0. Entonces, como observamos en la relación no lineal que el índice de marginación tiene un poco más, explica un poco más al homicidio, hicimos una prueba para observar si las diferencias entre los niveles de marginación son significativos. Los resultados de la prueba de contraste están aquí, ¿no? Y lo que observamos es que las diferencias que observamos sí son significativas, ¿sí? Aquí están los valores de probabilidad, todas son significativas, muy, muy significativas, ¿sí? Y aquí tenemos estos coeficientes, ¿no? Pero estos coeficientes son bajos, ¿no? Y además observamos que entre la marginación, digamos, alta y muy alta, hay un cambio de signo allí que de repente nos cuesta trabajo entender por esta relación intuitiva, ¿no? Bueno, entonces probamos si existen otros factores que tal vez tengan un grado de importancia mayor en la explicación del homicidio. Y nuevamente regresamos a la relación lineal, ¿sí? En donde la variable dependiente es la tasa de homicidio, y lo que agregamos pues fue al índice de marginación, ¿sí? Los valores que toma este índice, agregamos a la edad, agregamos la edad al cuadrado, porque observamos que también está este efecto decreciente en los homicidios, es decir, el homicidio repunta entre los 12 y 35 años de edad del individuo y luego a partir de los 35, 40 comienza a mostrar una tendencia decreciente. Entonces esto nos habla de este efecto decreciente en esta relación. También lo incluimos el sexo, los niveles de escolaridad, ¿sí? Y si el homicidio ocurre en un área rural o no, ¿no? Entonces, pues esta regresión no nos deja muy satisfechos porque, bueno, aunque, por ejemplo, el índice de marginación es estadísticamente significativo, sí, pues nos señala este signo negativo que nos parece muy contraintuitivo, ¿sí? Y pues bueno, entonces probamos haciendo un probing, ¿sí? Volviendo a esa idea de que la relación podría ser no lineal.
Y en este cuadro reportamos en la primera columna el valor del coeficiente, y en la cuarta columna el efecto marginal, para poder interpretar estos valores. Bueno, les comento que esta regresión pues, nos da valores que son significativos, varios son muy significativos. Sin embargo, pues el valor de los coeficientes es bajo y cuando los interpretamos como probabilidades, pues también nos dejan con la sensación de que puede haber algo más que esté explicando el homicidio, ¿no? Esto lo que en esencia nos muestran estos coeficientes es que, pues bueno, la marginación pues sí que la probabilidad de homicidios tiende a aumentar conforme avanza la intensidad de la marginación. Sí, nos muestra que los hombres, por ejemplo, tienen una probabilidad mayor que las mujeres, que la edad también juega un papel importante, pero que también entran en juego los efectos, digamos, decrecientes en esta probabilidad. También nos muestra que conforme los individuos completan niveles de escolaridad, la probabilidad tiende a reducirse, o sea, la escolaridad puede ser un factor crucial, ¿sí?, para la prevención del homicidio, ¿sí? También observamos que normalmente las personas que están económicamente activas son las que tienen la mayor probabilidad, y esto probablemente sea porque pues, al tenerse que trasladar del domicilio al lugar de trabajo, pues los individuos se exponen a este clima de violencia. Aquí pusimos una variable que dice no tenía vida marital, más bien queríamos decir que si estaba casado, ¿sí? Y bueno, aquí observamos que las personas que no estaban casadas son las que tienen una mayor probabilidad de homicidio. Observamos que ser hablante de lengua indígena, ¿sí?, tiene una menor probabilidad, es decir, que el homicidio podría estar ocurriendo entre personas, primero, que no hablan una lengua indígena, y segundo, que están habitando en zonas que no son rurales. De hecho, aquí está el coeficiente de rural, y lo que nos muestra es eso, ¿no?, que la probabilidad de homicidio disminuye cuando se trata de un área rural, y esto pues nos confirma esta idea que estábamos observando desde los datos, desde el comportamiento de ellos, de que el homicidio parece un fenómeno estrictamente urbano. Bueno, hicimos algunas interacciones en vista de que la probabilidad de nuestro modelo probabilístico, sí, parece que explica un poco mejor. Hicimos algunas interacciones, hicimos predicciones ajustando el valor de las variables dependientes a la media, una en específico, y manteniendo el resto constantes. Por ejemplo, en esta gráfica lo que presentamos es la predicción de la probabilidad de homicidio cuando consideramos la intensidad de la marginación, ¿no? Y esta gráfica nos muestra que esta relación tiende a incrementarse entre los niveles de marginación muy bajo, medio. Aquí pasa aquí hay un cambio en la pendiente en regiones de marginación muy alta, y después, alta, y después sube a muy alta. Analizamos los datos y bueno, aquí sucede que de repente en esta categoría hay estados y por ende municipios que pues tienen muy bajas tasas de marginación y no tienen una marginación tan alta. Hay un gran número de ellos y creímos que esto juega un papel importante en la explicación de esta pendiente. Luego, en la siguiente gráfica analizamos la predicción sobre la probabilidad de homicidio cuando se considera el área de residencia de los individuos y el sexo, ¿sí? Y bueno, lo primero que esta gráfica nos muestra es que los hombres, esa línea negra, tienen una mayor probabilidad de morir por causa de un homicidio, independientemente de que se encuentren en el medio rural, que es este punto, en el medio urbano, que es este punto, y el medio rural. Y lo segundo que observamos es que el medio urbano concentra una mayor probabilidad, tanto en hombres como en mujeres, que es la línea azul, ¿sí? Nuevamente hicimos ahí otra interacción considerando
si la persona habla una lengua indígena y además el sexo, ¿sí? Y lo que estamos observando aquí es, bueno, en primer lugar, al observar el eje horizontal, es que observamos que las personas que no hablan una lengua indígena tienen la mayor probabilidad, independientemente del sexo, ¿no? Y ya cuando incorporamos el efecto del sexo, pues observamos que los hombres tienen la mayor probabilidad. La gráfica que tengo aquí, la D, ¿sí? La que se encuentra en la parte inferior derecha, es una interacción que considera, por un lado, un grado de marginación muy alto, el vivir en una zona urbana, el no hablar una lengua indígena y ver qué pasa con el efecto del sexo. Bueno, y observamos que los hombres que viven en zonas, en municipios de marginación muy altos, ¿sí? Urbanos, y que no hablan una lengua indígena, pues se enfrentan las probabilidades más altas de homicidio, ¿sí? Seguimos con estas interacciones, ¿sí? Y por ejemplo aquí consideramos el efecto de la edad, ¿sí? Estamos diferenciando por sexo, ¿no? Entonces observamos que la probabilidad de homicidio más alta se encuentra alrededor de los 35 años, ¿sí? Luego aquí consideramos el efecto de los niveles de escolaridad, y lo que estamos observando, las predicciones que hace este modelo PROVID, es que las probabilidades tienden a disminuir, ¿sí? Conforme avanzan. El individuo adquiere más niveles de educación, ¿no? Tenemos el nivel de educación muy bajo, es sin escolaridad, y luego conforme nos desplazamos sobre el eje horizontal, observamos que se van incrementando los niveles de escolaridad y también va disminuyendo la probabilidad de homicidio. Y ya cuando consideramos el efecto del sexo, pues bueno, observamos que la probabilidad sigue siendo mayor para los hombres independientemente de su grado de escolaridad. Aquí consideramos la interacción entre la condición de actividad y el sexo, ¿sí? ¿Sí? Vimos en la estimación probabilística que hicimos que la condición de actividad juega un papel importante, así que decidimos hacer una pequeña interacción. Y en el eje horizontal estamos observando las dos posibilidades de nuestra variable: el no estar ocupado y el encontrarse ocupado, ¿sí? Y bueno, nuevamente observamos que las personas que están ocupadas tienen una mayor probabilidad del homicidio, ¿sí? Y que el sexo del individuo, es decir, si es hombre, sigue jugando un papel importante en esa probabilidad. La siguiente gráfica que observamos aquí es un poco más compleja en el sentido de que relaciona más interacciones. En este caso, estamos observando la relación entre estar casado, hablar una lengua indígena y además diferenciarla por hombre, ¿no? Entonces, bueno, las líneas negras representan hombres, las líneas azules, punteadas, representan mujeres. La línea que está arriba, ¿sí? la primera que voy a señalar, y que está marcada por un triángulo, creo que no se alcanza a ver, pero esto es un triángulo, muestra que los hombres que no hablan una lengua indígena, ¿sí? Y que, digamos, no están casados, nos ubicamos aquí en la categoría, ¿no? Tienen la mayor probabilidad. Luego le siguen los que sí hablan una lengua indígena y están casados. Y en el caso de las mujeres igual. Primero están las mujeres que no hablan una lengua indígena y que no están casadas, y luego la probabilidad le siguen las mujeres que sí hablan una lengua indígena y que no están casadas, ¿no? Bueno, tenemos aquí nuevamente jugando un poquito con estas interacciones. ¿Qué pasa con el nivel de escolaridad y el sexo, ¿no? Nuevamente el sexo es importante, aunque la escolaridad juega tiene un efecto importante. Vemos que es mucho más fuerte la cuestión de la escolaridad. Me voy a ir ya directamente a esta, que es una interacción en donde consideramos el caso de un hombre que no habla lengua indígena, que vive en una zona de marginación muy alta, ¿sí? Que está desocupado, ¿sí? Y que además tiene 35 años y muestra un retraso, un rezago educativo, ¿no? Y bueno, lo que observamos es si estaba casado, tiene menor probabilidad; si está casado, tiene más probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Bueno, lo primero que debemos considerar en todo este análisis es que el homicidio es un fenómeno multicausal, ¿sí? Y que para entender, darle una explicación, digamos, desde el punto de vista económico a esta tendencia creciente, pues se requiere el análisis conjunto de muchas más variables. También concluimos que la hipótesis de la marginación como la principal variable explicativa, aunque es estadísticamente significativa, muestra un efecto muy débil, ¿sí? Tal vez por esta causa en la literatura sí existe, digamos, una falta de consenso sobre el impacto que tienen muchas variables que miden desigualdad en general, ¿sí? Ahí hay una gran, digamos, discusión sobre si la desigualdad juega un papel importante. Nosotros quisimos analizar la desigualdad con el índice de marginación y pues estamos llegando a conclusiones similares al resto de la literatura. Sin embargo, queremos aclarar que esto no significa que la marginación carezca de importancia, no tenga ningún efecto. Lo único que estamos diciendo es que el efecto no es tan sobresaliente como esperábamos. Hay otros factores de tipo sociodemográfico, ¿sí?, que pueden influir en esta explicación de la marginación. Y por último, pues queremos mencionar que quedan líneas de investigación abiertas. Estábamos platicando con el doctor Humberto sobre la posibilidad de hacer alguna instrumentación, de hacer algún autocontrol, de generar algún índice de activos, ¿sí?, para ver si podemos darle, digamos, un poco de más sustento estadístico a esta discusión teórica que se plantea en la literatura y que requiere, además de evidencia empírica, que se aporte a este tema de gran interés para el país. Bueno, pues es todo lo que tenemos que decir. Muchas gracias por su atención.